En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 y 24. Respondió Jesús y díjole: el que me ama mi palabra amará y guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En este pasaje claramente se refiere el Señor Jesucristo a que toda la palabra que nos ha enseñado viene de el Dios Padre Todopoderoso, y que si nosotros obedecemos su palabra, esta palabra guardar quiere decir aquello, pues estaremos con Él. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. El Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, nuestra cátedra es Anatomía Humana. En esta oportunidad vamos a ver la región supraclavicular. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. En el cuello hemos identificado varias regiones sistematizadas en triángulos. Un triángulo anterior en el cual encontramos varios subtriángulos, una región esternocleidomastoidea que ha sido el objeto de nuestra anterior práctica, y hoy nos toca ver lo que se viene a conocer con el nombre de triángulo lateral. Este triángulo lateral es también conocido como región supraclavicular. En esta región supraclavicular o triángulo lateral del cuello, pues vamos a encontrar que en su parte inferior, cerca de la clavícula, es cruzada esta región por el vientre posterior del músculo homohioideo. Este músculo está dividiendo a esta región en dos triángulos. Un triángulo inferior, que es denominado homoclavicular, que se forma entre el vientre posterior del homohioideo por arriba, la clavícula por abajo y el borde posterior del esternocleidomastoideo por delante, y otro triángulo llamado triángulo occipital que está limitado por delante por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por debajo por el borde superior del vientre posterior del homohioideo y por detrás por el vientre anterior del músculo trapecio. Así conformada nuestra región en dos triángulos, el homoclavicular y el triángulo occipital, pues iremos analizando qué es lo que contiene. Aquí nuevamente vemos los dos triángulos ya en un plano profundo. Vemos claramente el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo, donde están emergiendo los nervios del plexo cervical superficial, la rama mastoidea, la rama auricular, la rama cervical transversa y la rama supraclavicular, que las veremos y ya las hemos visto también. Vemos que en este triángulo también está la vena yugular externa en su parte terminal, y aquí en la parte inferior es donde se encontrará la arteria subclavia. Vamos a ver primero un análisis de esta región por planos, y el primer plano es la piel. Es una piel bastante delicada, laxa y suave, que se está localizando en la región lateral del cuello. Inmediatamente por debajo de la piel vamos a encontrar un panículo adiposo, generalmente muy delgado, limitado profundamente por una fascia superficial. Ahí vemos una disección real donde vemos el panículo adiposo y nos estamos viendo la fascia superficial que estaría profundamente a este panículo adiposo. En el espesor de la fascia superficial, envuelto por esta fascia, encontraremos este músculo que es el platisma mioides, que parcialmente se encuentra también en esta región del triángulo lateral del cuello, entre el triángulo homoclavicular y el triángulo occipital. En la parte inferior de ambos triángulos, en esta imagen estamos viendo
un músculo platysma mioides real en una disección del texto de Ackland. Entonces, este es el otro plano. Y debajo del platysma mioides y de la fascia superficial encontraremos el tejido celular subcutáneo que puede tener mayor o menor espesor de acuerdo a la constitución física de la persona. Inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar ya la lámina superficial de la fascia cervical. Esta lámina superficial de la fascia cervical es la aponeurosis cervical superficial, que envuelve fundamentalmente al músculo esternocleidomastoideo por delante y al trapecio por detrás, cruzando a manera de puente en la región anterior del cuello y precisamente a nivel de nuestro triángulo, a nivel de nuestras regiones que estamos estudiando, también pasa a manera de un puente. Sin embargo, esta lámina superficial de esta fascia cervical es perforada por el nervio supraclavicular, rama del plexo cervical superficial, cuyas ramificaciones van a ir a inervar la redondez del hombro, la región clavicular y la parte superior del tórax en lo que se refiere a la inervación cutánea. No solamente perforan esta aponeurosis, estos nervios también están perforando la aponeurosis cervical profunda y la arteria, o perdón, la vena yugular externa, al dirigirse hacia su desembocadura en la subclavia, también va a perforar, pero ya en sentido inverso, ¿no? El nervio perfora para hacerse superficial, la vena perfora para hacerse profunda. Entonces, la vena perfora la aponeurosis cervical superficial y en el lugar donde la vena se hace profunda, se forma un repliegue aponeurótico llamado repliegue de Dittel. Inmediatamente por debajo de estos planos, pues encontraremos en la parte inferior, en el triángulo homoclavicular, la presencia de la aponeurosis cervical media. Esta aponeurosis cervical media o lámina pretraqueal también es denominada, ¿no? Y en la parte posterior, es decir, en el triángulo occipital, encontraremos ya la lámina prevertebral. Pero debajo del tejido aponeurótico superficial encontraremos pues una masa célula adiposa subfacial, donde encontramos fundamentalmente los ganglios linfáticos laterales, el nervio espinal cruzando esta región y las arterias en la parte inferior y las ramas venosas. Los ganglios linfáticos que se encuentran en esta región son los de la cadena del nervio espinal o accesorio y algunos ganglios del triángulo posterior del cuello, ¿no? Que serían estos. Y obviamente a nivel del triángulo homoclavicular encontraremos este grupo ganglionar que se denominan ganglios supraclaviculares. En la capa celular adiposa, como habíamos mencionado, encontraremos el nervio accesorio. En esta imagen del Ackland, aquí está la región de la nuca, ahí está el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo ha sido resecado y nos está mostrando el nervio espinal o accesorio dirigiéndose hacia el trapecio después de haber inervado al esternocleidomastoideo, ¿no? En esta imagen esquemática se ve claramente el 11º par craneal en su rama externa, con ramas para el esternocleidomastoideo y para el trapecio, cruzando nuestra región en estudio. Además, debajo del tejido celular adiposo y en el espesor del mismo, encontraremos las ramas de distribución colaterales de la arteria subclavia. Encontraremos los afluentes a la vena subclavia y encontraremos a los nervios, el plexo cervical y el plexo braquial en la parte inferior, que están en el espesor de ese tejido. Nuevamente vemos esta diapositiva donde ya podemos apreciar los planos profundos, donde vemos los músculos escalenos, vemos el plexo cervical superficial, haciéndose superficial, perforando la aponeurosis cervical superficial a nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo, las ramas auricular
la rama auricular, la rama mastoidea, la rama cervical transversa y las ramas supraclaviculares. Ahí vemos la lámina prevertebral cubriendo primeramente todos los nervios y arterias que habíamos mencionado. Varias de estas arterias y estos nervios se hacen superficiales perforando esta lámina prevertebral. En esta imagen de un corte transversal vemos el compartimiento muscular lateral formado por el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, que están cubiertos por la lámina profunda de la aponeurosis cervical. Ahí están los músculos escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Los músculos escalenos en realidad vienen a estar profundamente en la región esternocleidomastoidea, sin embargo también están muy relacionadas con la región supraclavicular. Veremos sucesivamente las inserciones de los escalenos posterior, medio y anterior. Como está claramente en estas imágenes esquemáticas, podemos apreciar que el escaleno posterior se origina en los tubérculos posteriores desde la vértebra cervical 4 hasta la vértebra cervical 7 y termina en la cara externa de la segunda costilla. El escaleno medio se origina también en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas desde la vértebra cervical 2 hasta la vértebra cervical 6 y termina en la cara superior de la primera costilla por detrás del surco de la arteria subclavia. Y por último tenemos al escaleno anterior que se origina de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 a 6 y por un tendón termina en la cara superior de la primera costilla, inmediatamente por delante del surco de la arteria subclavia y por detrás del surco de la vena subclavia. Ahí estamos viendo la aponeurosis cervical profunda que se encuentra cubriendo a los músculos escalenos y a todos los músculos posteriores, excepto al trapecio, que está cubierto por la aponeurosis cervical superficial. Esta es una imagen real que nos permite ver el espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio y posterior. En la parte inferior de este espacio entre los escalenos encontraremos a la arteria subclavia. En la parte más caudal, los elementos del plexo braquial inmediatamente por arriba de la arteria subclavia y por arriba de la arteria del plexo braquial encontraremos los elementos nerviosos correspondientes al plexo cervical. En el escaleno anterior, por delante del mismo, está discurriendo el nervio frénico. El nervio frénico que se encuentra en la misma vaina aponeurótica del escaleno anterior. ¿Cuáles son las acciones de estos escalenos? Los escalenos, cuando se contraen bilateralmente o simétricamente, pueden producir flexión del cuello. Cuando los escalenos se contraen unilateralmente, inclinan el cuello hacia el lado contraído y rotan también el cuello hacia el lado contraído, además de dar el movimiento de flexión. Ahí estamos viendo una proyección superficial donde se ha esquematizado al esternocleidomastoideo cruzado por la vena yugular externa, las cabezas external y clavicular. Y aquí tenemos delimitado o marcado el canal interescalénico debajo, o mejor dicho, en el cual se encuentra el plexo braquial y la arteria subclavia en la parte inferior y en la parte superior el plexo cervical. Aquí estamos viendo nuevamente cómo el nervio accesorio o espinal está cruzando esta región, pero también estamos viendo a la vena yugular interna rodeada por el asa del hipogloso. Y detrás de la vena yugular interna estamos viendo el escaleno anterior, el plexo braquial, el escaleno medio y el escaleno posterior, y más arriba el plexo cervical. Precisamente aquí estamos viendo más claramente este que es el músculo escaleno anterior terminando en la primera costilla, este que es el nervio frénico, rama del plexo cervical descendiendo por delante del escaleno anterior y cranealmente vemos estas ramas que son las ramas de origen del plexo cervical, formando el asa del atlas, el asa del axis y el asa cervical. Ahí están precisamente esas asas
y ahí también tenemos al nervio espinal cruzando esta región para ir a terminar en el músculo trapecio. Vamos a ir viendo también en esta imagen por planos, se ha retirado ya la piel, el tejido celular subcutáneo y estamos directamente viendo el pectoral mayor, el deltoides con el surco deltopectoral y la clavícula. Ahí ya se ha retirado el músculo pectoral mayor de sus inserciones en la clavícula y nos han dejado viendo al pectoral menor, parcialmente a la arteria subclavia y el inicio de o a la vena subclavia y el inicio de la vena axilar. Ahí ya se ha retirado la clavícula y el pectoral menor y vemos claramente que en un plano anterior, por delante del escaleno anterior, por delante de las arterias cervical, transversa, supraescapular y el plexo braquial, se encuentra la vena subclavia. La vena subclavia que se origina en el borde externo de la primera costilla y termina en el ángulo venoso yúgulo subclavio. Entonces, ese es el corto trayecto que tiene la vena subclavia. No nos olvidemos que las venas siempre van hacia el corazón. En esta imagen estamos viendo el origen de las arterias subclavias. En el lado derecho, la arteria subclavia, que es esta pequeña que se ve por acá, cruzando por detrás del escaleno anterior en el borde superior de la primera costilla, se está originando de este tronco, el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico que se origina en el callado de la aorta y que se divide en una arteria subclavia y en una arteria carótida común. Para el lado izquierdo, la arteria carótida común se desprende directamente del callado de la aorta y la arteria subclavia también se desprende directamente del callado de la aorta. Por lo tanto, podemos decir que la arteria subclavia del lado izquierdo tiene mayor longitud que la arteria subclavia del lado derecho. Entonces, este es el origen de estas ramas. Las arterias subclavias tienen una porción denominada intraescalénica, la que está medial al escaleno anterior, una porción interescalénica que se encuentra entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y una porción extraescalénica que se encuentra por fuera del borde lateral del escaleno anterior. La arteria subclavia derecha, en su origen, se encuentra aproximadamente 3 centímetros por detrás de la clavícula. No así la izquierda, que está relativamente un poco más profunda, 1 centímetro más profunda, es decir, que se encuentra 4 centímetros por detrás de esta articulación. Por delante de la arteria subclavia del lado derecho se encuentran el nervio neumogástrico, que no está en esta imagen, el asa de Vieussens, que corresponde a la cadena simpática, y el nervio frénico, que tampoco está en en esta diapositiva. Más superficialmente encontraremos los músculos infraioideos en relación con esta arteria. O con sí. Por delante de la arteria subclavia izquierda vamos a encontrar solamente, solamente al nervio frénico y al asa de Vieussens. El nervio frénico acompaña a la carótida interna. En la porción interescalénica, pues efectivamente no hay ramas. En la porción extraescalénica vamos a encontrar alguna rama colateral para la región escapular. Ahí estamos viendo precisamente la porción intraescalénica, y en esta porción intraescalénica estamos viendo salir de la cara superior la arteria vertebral, de la cara inferior la arteria torácica interna o mamaria interna. Aquí vemos el nervio frénico, como habíamos dicho, cruzando la cara
anterior de la arteria subclavia del lado derecho y la porción interescalénica que está oculta, y esta es la porción extraescalénica que termina en el borde externo de la primera costilla. En el borde externo de la primera costilla, la arteria subclavia se continúa con la arteria axilar. Nuevamente tenemos un esquema de esta página llamada Blue Link. Estamos viendo la arteria subclavia del lado derecho. Este es el tronco brachiocefálico. Ahí tenemos la carótida común. Ahí tenemos la arteria subclavia. Ahí tenemos el nervio vago acompañando a la carótida común primero y cruzando por la cara anterior de la subclavia izquierda. Y la subclavia izquierda pues está sobre la cúpula pleural, lo mismo que la derecha. Es una relación importante de ambas arterias y nuevamente podemos apreciar aquí en su porción intraescalénica la arteria vertebral que se dirige hacia los agujeros transversos, la arteria torácica interna o mamaria interna que se dirige hacia la caja torácica y hacia arriba el tronco tiro-bicérvico escapular. Y más lateralmente encontraremos en la porción extraescalénica la arteria cérvico intercostal. Nuevamente, más de lo mismo. En primer lugar, vamos a describir a la arteria o al tronco tiro-bicérvico escapular. Esta arteria tiro-bicérvico escapular está proporcionándonos la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria cervical transversa y la arteria dorso escapular o dorsal, supraescapular, perdón, o superior de la escápula. La arteria cervical transversa puede originar a la arteria dorsoescapular o la arteria dorsoescapular emerger independientemente, como en este caso, de la cara superior de la arteria subclavia y dirigirse al borde interno de la escápula. La arteria vertebral es una de las ramas más importantes de la arteria subclavia. Aquí la tenemos en este lado. Se han seccionado las estructuras que están formando el agujero vertebral de las apófisis transversas por delante, y aquí se ha dejado las estructuras óseas para mostrarnos cómo la arteria vertebral está discurriendo por los agujeros vertebrales o transversos de las vértebras cervicales hasta la primera cervical. Ahí está el atlas, donde la arteria se dirige hacia atrás y luego medialmente cruzando por el arco superior del atlas, perfora el ligamento occipito atloideo y penetra dentro de la cavidad craneana, donde se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar el tronco basilar. En esta imagen precisamente estamos viendo ya las dos arterias vertebrales originando el tronco basilar. Y en esta imagen del néter, nuevamente, ahí vemos la arteria vertebral que está haciendo este sifón que va a pasar por el arco posterior del atlas, va a perforar este ligamento occipito-atloideo, penetra en la cavidad craneal, se une con la del lado opuesto para formar el tronco basilar que está por delante de la protuberancia, y en su trayecto nos va a dar algunas ramas como estas que son las espinales anteriores, estas que son las cerebelosas postero-inferiores, estas que son las cerebelosas antero-inferiores, estas que son las cerebelosas superiores, antero-superior y postero-superior, las arterias para el puente, y nos va a dar dos ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores. Ahí tenemos nuevamente a la arteria subclavia, a la arteria carótida común, el nervio vago, el nervio frénico, la arteria torácica interna, la arteria vertebral que ya la hemos descrito, el tronco tirobicérvico escapular y la arteria escapular dorsal o cérvico intercostal. Cérvico intercostal es esta, y esta es la escapular dorsal. El número 6 es la escapular dorsal y el número 7 es la cérvico intercostal.
La torácica interna precisamente se desprende de la cara inferior de la arteria subclavia en su porción intraescalénica y se dirige hacia abajo, pasando aproximadamente a 1 centímetro por fuera del borde lateral del esternón, cubierta por el músculo transverso del tórax y llega a la parte inferior del sexto espacio intercostal, donde se divide en dos ramas, una rama inferior y una rama externa que se dirige hacia el reborde costal. Como se ve en esta imagen del néter, la arteria torácica interna o mamaria interna nos está proporcionando ramas externas, que son las arterias intercostales anteriores, ramas internas que se dirigen hacia la cara posterior del esternón, ramas anteriores que se dirigen también hacia la cara anterior del esternón y hacia la cara anterior del tórax. Una rama importante, la pericardiofrénica, que irriga el pericardio y la cara superior del diafragma. Esta es la arteria musculofrénica, rama terminal de la torácica interna, y esta es la arteria abdominal que se introduce en la vaina de los rectos y se anastomosa con la epigástrica inferior. Esta arteria musculofrénica es la que va a descender en el reborde costal y va a estar alrededor de las inserciones del diafragma al cual irriga. Aquí tenemos una imagen real vista por detrás de las arterias torácicas internas o mamarias internas con sus ramas laterales o intercostales anteriores, sus ramas internas o retroesternales. Aquí nos falta el músculo transverso del tórax que cubre por detrás a la arteria torácica interna que va con sus venas. Y aquí estamos viendo sus dos ramas terminales, la musculofrénica y la abdominal. Y esta es la arteria o tronco tiro de tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. Cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. Tiro bicérvico escapular. Tiro de tiroidea inferior, bicérvico de cervical ascendente y cervical transversa, y escapular de arteria supraescapular. Nuevamente el tronco tiro bicérvico escapular. Tiro de tiroidea inferior, bicérvico de cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular, tiro bicérvico escapular. Como habíamos mencionado, la arteria cervical transversa puede originarse del tronco tiro bicérvico escapular directamente y generar a la arteria dorsoescapular. Ahora, la arteria dorsoescapular puede originarse en la cara superior de la subclavia en su porción extraescalénica. En la porción interescalénica también vamos a encontrar a esta arteria, que es la arteria cérvico intercostal, que nos va a dar la arteria cervical profunda y el tronco arterial intercostal supremo, arteria intercostal suprema, que se dirige hacia atrás a los espacios intercostales en su parte posterior, y ahí nos va a dar las arterias intercostales para el primer y segundo espacios intercostales. En esta imagen estamos viendo nuevamente el tronco tirobicérvico escapular, y en este esquema nos está mostrando que además de este tronco tirobicérvico escapular se desprenden algunas ramas para la tráquea y para el esófago, ramas traqueoesofágicas. Ahí están precisamente de la cérvico intercostal, las arterias traqueales y las arterias esofágicas. Y en esta imagen nos está mostrando un origen avesante de la arteria vertebral, ¿no? Aquí tenemos a la carótida común del lado izquierdo, que ha sido apartada porque su dirección es hacia el lado izquierdo precisamente. Ahí tenemos el tronco brachiocefálico, ahí tenemos la carótida común del lado derecho, ahí tenemos la subclavia del lado derecho y aquí tenemos la
carótida común del lado izquierdo cortada y la subclavia del lado izquierdo normal, mostrándonos la arteria vertebral originándose directamente del callado de la aorta. Esto es una variación anatómica. La arteria tiroidea inferior, entonces, como hemos mencionado, origina la arteria cervical ascendente y también va a originar algunas ramas que van a ir a irrigar la tráquea y el esófago, y sus ramas terminales vienen a ser una rama posterior, una rama externa que se anastomosa con la rama externa de la tiroidea superior, una rama interna que también se articula con la rama interna del lado opuesto en el borde inferior del istmo de la glándula tiroides. Y en este esquema podemos ver pues la arteria dorsoescapular que se dirige hacia el borde interno de la escápula y la arteria supraescapular que cruza por la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, y junto con la circunfleja escapular hacen una anastomosis alrededor de la escápula conocida con el nombre de anillo escapular. Vamos a ver aquí seguramente algunas imágenes de la arteria subclavia en este atlas de Ackland. Ahí vemos el lomo ioideo, ahí está la carótida común, ahí el esternocleidomastoideo, la clavícula nos está señalando, y ahí la vemos en la arteria subclavia. La arteria subclavia, ese es el escaleno anterior con la flecha, ahí está la arteria vertebral, carótida común, arteria subclavia nuevamente. Nos está mostrando en este esquema como la arteria subclavia tiene orígenes diferentes tanto a la derecha como a la izquierda. La izquierda es más larga, no nos olvidemos. Ahí está lo que habíamos explicado ya. Y ahí está la porción intraescalénica. En esa porción intraescalénica estamos encontrando a la arteria torácica interna, al tronco tirobicérvico escapular, con la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa y la supraescapular. Ahí tenemos todo el callado de la arteria subclavia pasando por detrás del escaleno, nuevamente el callado pasando detrás de la subclavia, y hacia abajo nos está mostrando ya a la arteria torácica interna, que ya hemos visto su trayecto. La arteria más importante, sin embargo, hemos dicho que es esta, que es la arteria vertebral, porque va a irrigar gran parte de la masa encefálica, va a irrigar el cerebelo, el bulbo, la protuberancia, parte del mesencéfalo. Arteria vertebral nuevamente, la tráquea y la laringe nos han señalado en este momento, y ahora nos están mostrando el ángulo de la mandíbula, y un poco por debajo del ángulo de la mandíbula la bifurcación de las carótidas, que ya las hemos estudiado. Ahí está mostrándonos la glándula parótida, y ahí está mostrándonos nuevamente con mayor detalle la carótida interna y la carótida externa. Ahí estamos viendo el seno carotídeo, hacia allá atrás el tronco simpático. Y aquí nuevamente estamos viendo la bifurcación de la carótida. Bueno, él es el doctor Ackland, el autor de este atlas que es tan didáctico. Otro elemento importante de nuestra región pues es la vena subclavia. Las arterias se dirigen del corazón hacia la periferia y las venas hacen el recorrido contrario. La vena subclavia viene como continuación de la arteria o de la vena axilar. La vena axilar termina en el borde externo de la primera costilla, y a partir de allá se conoce con el nombre de vena subclavia. La vena subclavia, por lo tanto, comienza en el borde externo de la primera costilla y termina uniéndose con la vena yugular interna en el ángulo venoso yugulo subclavio, que es conocido también con el nombre de ángulo venoso de Pirogov. En el ángulo venoso de Pirogov, en el lado izquierdo, desemboca el callado del tronco linfático torácico, y en el lado derecho la gran vena linfática. Entonces ahí tenemos a la vena
subclavia. Y ahí tenemos las dos venas subclavias, ya, uniéndose a las venas yugulares internas. Y esta unión está formando el tronco brachiocefálico venoso derecho e izquierdo, el izquierdo más largo que el derecho. Y estos troncos brachiocefálicos también se denominan venas innominadas. Las dos venas innominadas se unen para formar la vena cava superior que desembocará en la aurícula derecha. Ahí tenemos una imagen esquemática de la vena subclavia que tiene dos válvulas, una en su parte inicial y otra en su parte terminal, que generalmente son válvulas continentes para evitar el retorno de la sangre hacia las venas del miembro superior a partir del corazón. En la vena subclavia desembocan la vena yugular externa y la vena yugular anterior. El resto de venas satélites de la arteria subclavia desembocan bien en la yugular interna o en los troncos brachiocefálicos. Ahí estamos viendo precisamente la vena vertebral que desciende por los agujeros vertebrales acompañando a la arteria vertebral y está yendo a terminar en el ángulo yúgulo subclavio, ¿no? Y lo mismo las arterias o las venas cervicales profundas, cervicales ascendentes, ahí está la vena dorsoescapular que terminan también en la yugular. Ahí vemos una imagen, una disección real de ganglios linfáticos y de vena, ¿no? La vena subclavia. Los ganglios linfáticos de esta región, pues son los que corresponden a la cadena del nervio espinal, ¿no? Ahí están los de la cadena del nervio espinal y también se encuentran los ganglios linfáticos posteriores y supraclaviculares. Sin embargo, en la moderna clasificación hemos mencionado que estos ganglios corresponden a lo que se conoce con el nombre de grupo 4. Y ahí tenemos precisamente los dos ángulos yugulosubclavios. En el ángulo yugulosubclavio del lado izquierdo está desembocando el conducto torácico y en el lado derecho la gran vena linfática. Conducto torácico y gran vena linfática. En esta imagen nos está mostrando la yugular interna, la subclavia, y ahí está el conducto torácico. Todo este es el conducto torácico que viene desde la caja torácica, desde el mediastino posterior. Y aquí estamos viendo las venas tiroideas inferiores desembocando directamente en el tronco brachiocefálico venoso, en este caso del lado derecho, generalmente desembocan más en el lado izquierdo. Estos ganglios linfáticos, los supraclaviculares del lado izquierdo, pueden ingurgitarse en algún proceso maligno, especialmente de cáncer, y este ganglio ha sido descrito por Birkhoff y Trousseau ha dado el nombre a la visualización de este ganglio en la región del cuello y ha puesto su nombre a esa visualización, es el signo de Trousseau. Es el ganglio de Birkhoff y el signo de Trousseau, que nos están señalando que existiría muy probablemente una patología gástrica de tipo oncológico. El ganglio de Birkhoff, supraclavicular, que cuando se hace visible es el signo de Trousseau y que es patognomónico de cáncer gástrico. Ahí tenemos una imagen esquemática de la vena subclavia que se encuentra por detrás y por debajo de la clavícula y del músculo subclavio, cruzando la cara superior de la primera costilla por delante del escaleno anterior. Entonces, en esta vena subclavia, conociendo los detalles anatómicos, es en la que se realizan punciones venosas. Ya se coloca al paciente en decúbito dorsal con la cabeza un poco más bajo que los pies para que las venas se ingurgiten. Se coloca al paciente en posición quirúrgica, es decir, con la cabeza rotada hacia el lado opuesto. Una vez posicionado el paciente, identificamos la parte media de la clavícula y 1 centímetro por debajo de la parte media, puncionamos en dirección a la articulación externo-clavicular. Esta flecha precisamente nos está indicando la dirección en la cual debe dirigirse la aguja de punción.
Aquí vemos una punción subclavia en la parte media de la clavícula en dirección a la articulación externo-clavicular. Vemos pues que están haciendo esta punción sin guantes debido a que es una simulación. De todas maneras, este es el boom de la enseñanza de procedimientos médicos, la simulación. Debemos hacerlo con guantes, puesto que cuando lo hacemos de forma real, es imprescindible realizar esta maniobra con guantes y con condiciones asépticas. Sin embargo, además, contamos hoy en día con la ayuda de la ultrasonografía, es decir, con la ecografía. Por vía ecográfica, nosotros podemos localizar la arteria y la vena y localizar nuestra aguja de punción ingresando en la vena subclavia para realizar una punción segura. Aquí tenemos nuevamente la punción dirigido con el ecógrafo para asegurar que no vamos a tener complicaciones y puncionar otras estructuras. Sin la ecografía era muy común la complicación de perforar la pleura y muchas veces pues depositar dentro de la pleura los líquidos que se querían administrar por esta vía venosa central. Entonces, hoy en día se evitan todas esas complicaciones con la utilización de la ultrasonografía o ecografía. Una vez que se ha puncionado la vena, pues de rigor es aspirar, puesto que las presiones de las venas son bajas, es necesario aspirar y vamos a sacar este tipo de sangre oscura. Se extrae este tipo de sangre oscura que es claramente sangre venosa, entonces quiere decir que estamos en la vena subclavia, por lo tanto, estamos autorizados a cateterizar. Se utiliza muchas veces un dilatador y un alambre guía y a través de él se introduce este elemento que es el catéter de 3 vías que nos puede servir además de administración de medicamentos y de soluciones parenterales directamente en el compartimento central para hacer hemodiálisis. En esta En este video vamos a ver una cateterización subclavia. Como habíamos dicho, lo primero es posicionar al paciente con la cabeza algo más baja que el resto del cuerpo. Como han visto ustedes, estaba con un manguito de tensiómetro. Importante la monitorización. Ahí ya se veía el gel del ecógrafo. El paciente tiene que estar monitorizado y si es que está anestesiado, pues obviamente estará monitorizado. Ahí está el hueco supraclavicular con la región supraclavicular y ahí está el ecógrafo tratando de identificar todos los vasos, ¿no? En primer lugar está identificando las carótidas, luego va a identificar seguramente las arterias subclavias, que en ecografía pues son fáciles de identificar puesto que se puede ver el latido arterial. Entonces están esto observando en la pantalla del ecógrafo. Entonces está haciendo una exploración general antes de hacer una punción subclavia. Bueno, en este caso está haciendo una punción yugular interna. Entonces ha ubicado la yugular interna. Vean ustedes cómo ha ingresado rápidamente en la vena gracias a la guía ecográfica. Como habíamos mencionado, la sangre es oscura y pues esa sangre oscura nos dice que estamos en la vía venosa. Está introduciendo el guiador, que es esa especie de alambre. Ahí está el alambre guía. ¿Ya? Una vez que se ha introducido el alambre guía, se comprueba que estemos en el interior de la vena. Y una vez que comprobamos que nuestra alambre guía está en el interior de la vena, pues se puede introducir un dilatador o directamente el catéter, ¿no? Eso se está verificando. Vean ustedes en la pantalla del ecógrafo. Ahí se ve las imágenes ecográficas donde se identifica la arteria, la vena, la arteria latiendo. Se ve el latido, ¿ven? De la arteria.
Se ve la válvula de la vena. Anatómicamente la vena es superficial. También tiene un latido la vena, pero no es tan intenso como el de la arteria. Y seguramente enseguida veremos cómo la aguja, ahí está la aguja, está apareciendo la aguja, está apareciendo la aguja, funciona a la vena. Ahí está la aguja dentro de la vena y en ese momento seguramente es que se ha extraído la sangre. Luego, a través de la misma aguja con la cual se ha hecho la punción, se introduce la guía, el alambre guía. Ahí están introduciendo ya el alambre guía, vean ustedes. Ahí está el alambre guía, que es radio opaco. El alambre guía que está dentro de la vena, esta es la vena. Y ahí está el alambre guía. Una vez que se ha introducido el alambre guía y el catéter, pues se fija con esos fijadores que ya vienen preparados. Bueno, muchas gracias por su atención.